Muchas gracias, Lucrecia. Desde el Consejo Profesional te cuento que nosotros vamos a seguir trabajando con todo este grupo, con el Ministerio, con la red de la Bolsa. O sea, estamos, en particular la Subcomisión de Buenas Prácticas Agrícolas, el eje es esa participación que hablamos público-privada. Bueno, Pablo, no voy a leer de vuelta tu currículum, que ya lo leyeron a la mañana. El ingeniero agrónomo Pablo Grosso, coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas del CEPIA y coordinador de este seminario, va a hablar sobre gestión de envases. Y te llevo el micrófono, Pablo, para que... porque no anda ese. Muchas gracias, Víctor. Bueno, nuevamente, buen día para todos, tanto los que están acá presentes como los que están por internet. Como verán, este es un grupo de gran libertad de acción, porque hemos sido 3 presentadores y cada uno eligió una posición distinta, o sea que hay mucha libertad para expresarse. Bueno, en primer lugar... Bueno, acá Víctor me dice que si quieren hacer preguntas pueden ir escribiéndolas y se la van pasando a las chicas y ellas se la entregan al moderador. Bueno, en primer lugar, agradecerle al ingeniero Oscar Astorga, que es el verdadero alma mater de este tema y el que hizo la presentación, que por motivos laborales no podía viajar en el día de hoy de Mendoza a Buenos Aires y bueno, tuvo la deferencia de entregarnos la presentación para que a la Comisión de Buenas Prácticas del CEPIA para que la podamos compartir con todos ustedes. Bueno, empezando, como bien decía tanto Ramiro como Lucrecia antes, las cosas que no se deben hacer o que están mal hechas y que lamentablemente vemos en el día a día, aquellos que nos toca viajar bastante por el campo y estar en el campo. ¿Hay gestión de envases en estos casos? Bueno, claramente tenemos que decir que no, y es algo que hemos estado bastante acostumbrados a verlo. Por suerte, y en los últimos años, empezamos a ver otro panorama que día a día va incrementándose y creciendo, que es el que estamos viendo acá, donde hay realmente una gestión de envases, o un comienzo, por lo menos, de una gestión de envases mucho más ordenada y bajo buenas prácticas. Haciendo un poco de historia en la temática específica de la gestión de envases, vemos que ya en el año 1988 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, propone una normativa para los envases agroquímicos y finalmente el Congreso de Estados Unidos aprueba un trabajo sobre el estudio de los envases. En el año 92 se dicta en Argentina la Ley 24051 de residuos peligrosos. En el año 95, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, comienza con la difusión del triple lavado. En el año 98, en Mendoza, el ISCAMEN inaugura su primer centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos. Y en el periodo que va del 2000 al 2004, empieza un periodo justamente de análisis y discusión junto con la autoridad ambiental en la provincia de Mendoza. En el año 2000, aparece la primera versión de EureGAP, que fue el precursor de Global Gap, que fija normativas para lo que es la exportación de productos bajo buenas prácticas en este caso. Se dicta en el año 2003 una norma fundamental, que es la norma IRAM 12069, la cual aprueba y valida el triple lavado como herramienta básica y de soporte para las buenas prácticas en este proceso. En el año 2004, la Cámara implementa y desarrolla el programa AgroLimpio, y en el año 2005, Mendoza ya dicta una normativa donde recategoriza los envases como residuos no peligrosos, y finalmente comienza la gestión de envases vacíos de agroquímicos con un fin social. Esta resolución en la provincia de Mendoza tenía 3 puntos claves: la recategorización de los envases, como ya dijimos, y prohibiciones y obligaciones que tenían los actores de la cadena.
La recategorización de envases, según indica la norma IRAM 12069, vuelvo a remarcar este tema que es muy importante, son considerados como residuos no peligrosos cuando su concentración total de agroquímicos sea inferior o igual a 1000 partes por millón. Esto vamos a ver después, que está totalmente vinculado con lo que marca la doctrina y la normativa de buenas prácticas y el código de buenas prácticas de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Después hay prohibiciones que son evidentemente muy lógicas, o sea, reutilizar, no comercializar, no enterrar y no quemar los envases de esos vacíos de productos. Y finalmente obligaciones, que es realizar el triple lavado, inutilizando y aplastando los envases, identificar los bolsones, y para aquellos productores que además implementan buenas prácticas agrícolas para lo que es una posterior exportación a otro continente, a Europa o a donde sea, deben entregar esos envases en los centros de acopio y o casas de agroquímicos, y además acreditar mediante un certificado oficial que entrega el organismo oficial, el ISCAMEN en Mendoza. Bueno, siguiendo el caso de Mendoza, acá podemos ver que ya hay 10 provincias argentinas que han seguido el mismo camino, que es la recategorización de los envases, considerando la técnica de triple lavado como descontaminante, siempre según indica la norma IRAM 12069. El punto que acabamos de ver es muy importante porque de alguna manera es poner a las provincias estas argentinas en el mismo nivel internacional que los países más importantes de lo que es la producción agroindustrial, como ser el caso de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y bueno, acá no es parte de Europa, que sería Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y otros. ¿Y qué dice la FAO a través de su código de conducta para las buenas prácticas? Que aquellos bidones que están correctamente triple lavados o lavados a presión dejan de ser residuos peligrosos para pasar a ser residuos no peligrosos. Fija además un límite, como habíamos visto antes, de 1000 partes por millón, por debajo del cual pasan a ser no peligrosos. Obviamente, aquellos que no fueron correctamente lavados continúan siendo residuo peligroso y deben tener un tratamiento especial. Otro punto importante en lo que es lo histórico dentro de lo que es Argentina es la recomendación del Consejo Federal Agropecuario, que es la reunión o el consejo que incluye a los ministros de todas las provincias, ministros de Agricultura, de todas las provincias argentinas, que por sugerencia de la Comisión Federal Fitosanitaria sacan esta sugerencia, a su vez, o recomendación, que los envases con triple lavado sean considerados de gestión condicionada. Y esto ya fue hecho o fue pronunciado en el año 2007. Ya entrando más en tema en lo que va a ser la gestión puntual en la provincia de Mendoza, fíjense, esto sería un poco una radiografía de lo que es la productividad agrícola en la provincia. Tiene distintos sectores, obviamente los más importantes son el vitícola, frutícola y hortícola, y predios rurales, que son 25.000 predios rurales, y con un porcentaje, este es un punto clave, que el 60% de esos predios rurales está compuesto por productores que tienen menos de 10 hectáreas cada uno. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque es muy importante para llevar adelante un proceso de gestión donde está muy vinculado lo que es la capacitación, la difusión y de los actores de la cadena, especialmente de los actores primarios, que es donde empieza el proceso limpio a través del triple lavado. Para el modelo de gestión, haber podido superar esta barrera y que después se alcancen porcentuales altos en lo que es la recolección de los envases y los envases que puedan ser enviados al reciclado es muy importante. Otro punto clave para lo que es la estrategia de la gestión del modelo fueron los convenios de colaboración que llevó adelante el líder del mismo, que es el ISCAMEN, que vendría a ser una especie de SENASA provincial, si quieren, si vale el término, es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, que hizo convenios con, en este caso, Varesi, que es la firma habilitada a nivel provincial como recicladora de envases vacíos, para producir tanto pellets como chips como materia prima para el reciclado de plástico,
con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, con la Cámara de Distribuidores de Mendoza, de Agroquímicos de Mendoza y Afines, Agroquímicos y Afines de Mendoza, perdón. Y finalmente, cuando hicimos una gestión de envases vacíos con un fin social, el fin social está radicado en estas tres organizaciones, tres ONGs, una de alcance nacional, como es la Fundación CONIN, y dos de alcance más provincial o regional, como es la Fundación del Hospital Pediátrico Modelo Humberto Notti y la Fundación Fundacer, que es que lo obtenido, una vez pagados los costos, obviamente, de logística y los costos que requiere el programa, el obtenido es donado a estas fundaciones para que lleven adelante su labor tan importante a nivel social. Continuando con acciones claves, estas fueron de capacitación, alianzas estratégicas y difusión. Capacitación, incrementando los programas de educación en relación al uso seguro de los productos y el manejo de envases en todos los sectores de la producción. Alianzas estratégicas, como vimos, con el sector privado, para que sean actores de difusión, capacitación y aportes económicos para solventar la difusión del programa. Y entrando ya específicamente en el tema de difusión, incrementar lo que es la concientización tanto por radio como por televisión, por periódicos, por internet, para darle importancia a la práctica del triple lavado. En este esquema tenemos el esquema general de lo que es el proceso completo en sí. Y vemos que consta de tres etapas o tres fases. La fase A, que es la de los productores, la fase B, que es cumplimentada por la institución oficial, el ESCAMEN, y la fase C ya es la etapa final en la industria plástica. En la fase A, el primer punto es el punto clave, como dijimos siempre, para partir con un proceso limpio, que es hacer el triple lavado de acuerdo a la norma IRAM y agregando en una primera etapa un 25%, una cuarta parte de la capacidad del envase, llenándolo con agua limpia, cerrar el envase y agitarlo durante 30 segundos y finalmente verter el producto de ese lavado dentro del tanque de la pulverizadora. Con esto nos aseguramos, como ya se dijo en las presentaciones tanto de Ramiro como de Lucrecia, que el producto vaya donde tiene que ir, en este caso en la primera etapa, que es el tanque de la pulverizadora, y no que quede disperso, tirado donde no corresponde, afectando tanto al operario como al medio ambiente. La etapa 2 es completar, después vamos a ver, una carta de adhesión al programa y cumplir con la normativa vigente que se le entrega a cada productor. El punto 3, inutilizar el envase, perforándolo, de ser posible en la base del mismo, para que se respete el marbete en caso de que ese bidón se pierda y se pueda ver de qué tipo de producto se trataba, y además para evitar su reutilización. Y finalmente colocar los envases en unos bolsones que son entregados por el ISCAMEN a los productores para que ellos puedan entregar los bolsones y después identificar cada bolsón. Una vez que llevan los bolsones, acá ya empieza la segunda etapa, los productores llevan los bolsones a los minicentros de acopio, el ISCAMEN retira los bolsones y los lleva al centro de acopio principal. Dentro del centro se reciben, se clasifican, seleccionan y compactan, formando estos fardos que vemos acá. Esos fardos son después llevados a la industria del plástico, a la industria recicladora. Ya 5 minutos. Y la fase C, en la industria plástica se obtienen los pellets y plásticos, pellets de plástico, que pueden ser destinados como materia prima o ya utilizados para realizar nuevos modelos. En este caso vamos a ver muy claramente aquellos envases que calculen que si lo estamos viendo nosotros con bastante claridad, la diferencia entre esta línea superior y esta inferior, la diferencia entre los que fueron no lavados o probablemente no lavados versus los que fueron lavados o probablemente lavados, cuanto más para una persona que es un idóneo, que es el receptor en el centro de acopio de cientos de envases por día. Bueno, estos tienen, como ven, residuos secos, manchas y derrames, residuos líquidos, formulación pastosa y todo lo contrario en la parte de abajo. Por lo tanto, los de abajo son considerados residuos no peligrosos y de gestión condicionada. Y en cambio estos tienen que ser llevados a una disposición final que es mucho más costosa y tiene que ser hecho por un operador habilitado.
Lo que comentábamos antes de la documentación inicial, acá tenemos el instructivo para el operador o para el productor que tiene que cumplir, y acá es la documentación que tiene que llenar en la carta de adhesión al programa. Una vez que entregó y fue recepcionado el bolsón y se fueron registrados los mismos y se emitió un certificado en el centro de acopio, el productor recibe este certificado de parte del ISCAMEN para que lo presente ante la autoridad o el organismo competente o a la firma importadora de su producto para llevarlo a otro lugar. Acá vemos, bueno, la operación de carga y descarga, no me voy a detener. Esto sí es interesante ver. De los envases que fueron enfardados, fíjense la gran cantidad que finalmente terminan siendo del total recolectado, cuántos terminan siendo residuos no peligrosos, o sea, yendo a la cadena, llamémosle, a la cadena limpia y trazable. Y solamente un 10%, un poco menos de un 10%, son considerados residuos peligrosos y por lo tanto tienen que ser destruidos, como decíamos antes, por un operador especializado. Bueno, imágenes del envío del lote a la industria, de los lotes de fardos, los registros de cada lote producido con las distintas empresas que fueron entregando los mismos, la obtención y el embalsado de los pellets de plástico para la fabricación de caños de riego o cloacales, en este caso son las imágenes que estamos viendo, distintos elementos que se pueden construir con los envases de agroquímicos, vamos a mencionar solamente algunos como cobertura para fibra óptica, para cables de alta tensión, postes, varillas, tablas, lomos de burro plásticos, conos reductores de velocidad y otros que están en constante revisión y análisis. Bueno, todo esto es muy interesante, muy importante, pero si no tiene un sustento técnico-científico que sustente y soporte justamente la alta remoción que se produce con el triple lavado hecho correctamente bajo las normas IRAM, sería imposible, estaríamos hablando sin ningún sustento. Fíjense qué es lo que ocurre después del tercer lavado, el porcentaje de remoción del principio activo original que tenían esos productos. Van desde el 99.95% al 99.99% de remoción. Y lo que es también importante, recuerden el valor de 1000 partes por millón que fijaba la Organización Mundial de la Salud y la FAO, por debajo del cual ya pueden ser considerados no peligrosos. Fíjense que el número al que llegan todos estos, el más alto es 160, muy lejos de las 1000 partes por millón. Acá tenemos también otros tipos de análisis. Esto fue realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en los laboratorios del Centro Regional Cuyo. Fíjense cómo va evolucionando el resultado en partes por millón de lo que queda desde el primer hasta el tercer lavado. Pasa de casi 700 partes por millón a 1 parte por millón. Otros análisis, esto es extracción con solventes, es otro tipo de análisis. En lugar de estar analizando el agua del triple lavado, esa agua del triple lavado, en este caso, ya fue volcada al tanque de la pulverizadora, y lo que se hace es con solventes, se trata de extraer lo que puede haber quedado adherido a las paredes de ese bidón seco. Y bueno, después de los análisis que fueron hechos en este periodo, por distintas provincias se originaron los datos y los productos que ahí figuran. Fíjense qué interesante el resultado. O sea, el 90% prácticamente de las muestras analizadas es menor a las 250 partes por millón. O sea que, tomando este análisis con claridad, podríamos decir que en el caso de Argentina, esta región de Córdoba, Cuyo y Valle, podríamos ser 4 veces más estrictos que los que fija la normativa de la Organización Mundial de la Salud o la FAO y desclasificar el 90% de esos envases correctamente lavados. Tenemos a su vez otro tipo de análisis que se hacen, esto es un molino criogénico que trabaja a muy bajas temperaturas y puede analiza ya el producto final, como en este caso son unos tubos de plástico, o directamente el peleteado, ¿correcto? Y la sumatoria de todos estos productos que fueron analizados, para aclarar, acá figura el endosulfán porque es un análisis que se hizo cuando el endosulfán todavía estaba autorizado su uso desde hace unos años. La sumatoria dio 31 partes por millón, nuevamente muy lejos de las 1000 partes por millón que venimos mencionando. Y bueno, ya vamos terminando. Les quería compartir con todos ustedes
este estudio de ecoeficiencia que se hizo siguiendo el caso de Brasil, que es uno, como habíamos visto, uno de los países más avanzados en el tema. Tomaron ellos la recolección de unos 7 años, que fueron más de 100.000 toneladas, y fíjense qué interesante lo que ambientalmente se ganó habiendo recuperado estas 100.000 toneladas para el reciclado de plástico. Se evitó la emisión de el equivalente a 164.000 toneladas de dióxido de carbono, o lo que es lo mismo, se evitó el uso de 374.000 barriles de petróleo, o lo que todavía para los que estamos en el agro es más impactante, la tala de más de 800.000 árboles. Todo por haber logrado en esas 7 campañas más de 100.000 toneladas de reciclado. Y para terminar, los pilares de un programa exitoso de gestión de envases los dividimos en generales y operativos. Los generales son aquellos que dicen que se debe basar en una mejora continua, que puede ser tanto voluntario como mandatorio, que son claves las capacitaciones y la toma de conciencia ambiental de todos los actores y participantes, que es clave la difusión de las buenas prácticas a través de organismos de primer nivel, como todos los que figuran acá, trabajo en red y por regiones y hacer alianzas estratégicas. Un punto que lo tengo remarcado porque consideramos que es fundamental, que es la sinergia y potenciación de la interacción público-privada, como ya se vio también en el mismo panel y en el panel anterior. Y finalmente, pilares más operativos, como dijimos, lo del triple lavado, la declasificación del bidón una vez triple lavado, que facilita muchos pasos siguientes, en particular lo de la logística, operadores que deben estar habilitados y auditados por la autoridad de medio ambiente o la autoridad competente de acuerdo a la región o la provincia, operadores que no necesariamente tienen que ser provinciales. Si la masa crítica de una provincia no es suficiente, pueden ser operadores regionales y ser compartido ese mismo operador por más de una provincia vecina. La trazabilidad hasta el producto final, otro punto clave, y que en donde seguramente la presentación de Laura de hoy a la mañana va a ser un complemento y un soporte muy importante para cuando esto esté difundido a nivel país. Y la gestión de envases con un fin social, ayudando en este caso a estas instituciones. Bueno, muchísimas gracias por la atención, en nombre de Oscar y en mío propio. Gracias.